Muy buenas noches, mis queridos hermanos, queridos amigos. Aquí estamos, vamos a estudiar la palabra de Dios y más exactamente la historia de la Iglesia, aunque vamos a mirar en la Biblia y estudiamos la palabra de Dios, pero vamos a estar hablando de la historia de la Iglesia. Solemos hacerlo todos los sábados, aunque hay algunos sábados que por algún motivo pues seguimos otra serie. Pero lo normal es que ir volviendo los sábados a la historia de la Iglesia, que comenzamos pues ya hace bastante tiempo. Allí en Hechos de los Apóstoles estudiamos todo el libro de Hechos y después continuamos en una segunda parte de la historia de la Iglesia desde el primer siglo, donde acaba Hechos, y ahora estamos pues por allí por los años de la Reforma. Andábamos por el siglo XIV, XV, XVI, por ahí andábamos. Y ahí vamos a seguir hoy, hablando de algunos de los reformadores más notables, más destacados, y eso nos lleva a la reflexión del ejemplo que dieron esos hombres y mujeres para que el Evangelio pudiese llegar hasta nosotros hoy de la forma más veraz, más auténtica. Pero vamos a hacer una oración, le pedimos al Señor que Él nos guíe y nos ponemos con el estudio. Señor, gracias por permitirnos reunirnos en tu nombre también hoy, un día más, abrimos tu palabra, miramos hacia atrás en la historia de la Iglesia. Es tu Iglesia, Señor, la que tú edificas, y no todo lo que se llama Iglesia es una verdadera Iglesia. Por eso, Padre, queremos ser la Iglesia de este tiempo que tú uses, que seamos una Iglesia viva, que estemos activos y sobre todo dentro de tu voluntad y obedeciendo tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque no siempre nos resulta fácil ser fieles a ti y lo deseamos y a veces nos distraemos por el camino, pero tú, Señor, lo sabes todo, no nos dejas y sigues obrando en nuestras vidas. Bendice a todos mis hermanos que van a escuchar este estudio, quédate con ellos, guárdalos, dale sabiduría. Guíanos en este tiempo, dame sabiduría para explicar a mis hermanos aquello que venga de ti y que los edifique. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, como hemos dicho, vamos a seguir con la historia de la Iglesia y vamos a hablar algunos de los personajes del tiempo de la Reforma más notables. Los principales, los más conocidos son Lutero, Calvino, y esos son los dos nombres más notables. Hemos visto algunos otros, hemos visto algunos pre-reformadores como John Wycliffe, John Huss, estuvimos viendo a Pedro Baldo, hemos estado viendo algunos. Y hemos mencionado algunos otros. Hay muchos nombres, pero hoy vamos a hablar de algunos muy significativos, muy especiales, y una mujer. Vamos a hablar de una mujer también que a ver si sabéis de ella y me podéis aportar algún dato vosotros. Ya vamos a hablar de eso. Déjame que mire un momentito en el chat en directo. Ahí Rosario ha saludado. Rosario, Paco, bienvenidos. Dicen buenas noches a todos, muchas bendiciones. Ana Karina dice buenas tardes, Pastor Víctor y hermanos, Dios los bendiga a todos, un fuerte abrazo. Y Juan Bermudo, a Beatriz está antes, dice buenas noches, amado pastor y amados hermanos, mi amada familia en Cristo Jesús, un abrazo. Juan Bermudo, buenas noches mis amados hermanitos, Víctor y todos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús estén en vuestros corazones. Juan Vázquez dice buenas noches mi querido pastor Víctor y queridos hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, Dios los bendiga grandemente. Esos son los mensajes que hay hasta este momento, hasta este instante. Antes de que pasemos a mirar en la historia de la Iglesia, vamos a leer en Hechos capítulo 2, versículo del 42 al 47. Así comenzamos con la escritura. Este es el comienzo de la Iglesia. Nuestro objetivo siempre sería ser lo más parecidos posible a esa Iglesia que Cristo inició, que dejó ahí en su momento. Queremos ser realmente el reflejo de lo que Dios quiere que sea su Iglesia, más allá de nuestras ideas y sobre todo de nuestra negligencia y dejadez. Necesitamos ser como esta Iglesia. Vamos a leerlo. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, estudiaban la Biblia,
Y no así de tanto en tanto cuando se acordaban. No, no. ¿Qué dice ahí? Perseveraban. O sea, esa palabra da la idea de que era algo constante. Era un estudio que repetían cada día. Ahí más adelante dice cada día practicaban estas cosas. Eh, Aquí perseverar utiliza un verbo griego que comunica algo así como una fidelidad firme y decidida a un cierto curso de acción. O sea, es tomar una iniciativa y no dejarla, perseverar en ello, estar ahí insistiendo en ello, en ello, en ello. Bien, esta era una característica notable, es lo primero que se menciona ahí. Pero también dice, perseveraban en qué más, en la doctrina, en el estudio bíblico, en qué más, en la comunión unos con otros. A veces perdemos de vista que relacionarnos, compartir juntos, tener momentos juntos, es algo que entra a formar parte de lo que Dios espera de nosotros como iglesia. En el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, otra vez la palabra perseverando, unánimes, que dice ahí cada día, no un día a la semana, no 2 días a la semana, no, cada día. En el templo, partiendo el pan en las casas, o sea, se reunían donde podían, en el templo, en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Quiero que te des cuenta en el resultado. Cuando hacemos lo que el Señor espera que hagamos, hay fruto, hay bendición. El pueblo se daban cuenta de que la iglesia no eran hombres y mujeres normales, no eran comunes y corrientes, tenían algo especial. Y el Señor podía añadir a la iglesia cada día, dice cada día, los que habían de ser salvos. Hermanos, ese es nuestro reto. Cuando miramos para atrás en el tiempo, así a la historia de la iglesia, esa es nuestra intención, mirar la historia para saber lo que se hizo mal, lo que se puede hacer mejor. O sea, ese es nuestro reto. Nuestro reto siempre es estar esforzándonos más y más en las cosas que nos acerquen a ese modelo de iglesia que Dios espera de cada uno. Ese es el gran desafío del siglo XXI, del tiempo de la iglesia que nos toca vivir. Hermanos, tenemos que ponernos las pilas. El Señor viene pronto y la iglesia está muy dormida. Juan dice, el otro día dijiste que Isabel era de Sevilla. ¿Qué Isabel? Ahora no sé de qué me está hablando Juan. Isabel era de Sevilla. Os he dicho que íbamos a hablar de una mujer, pero no de esa Isabel que me dice Juan aquí. No acabo de entender lo que me quiere decir Juan. Pero vamos a hablar de la mujer de Lutero. ¿Alguien sabe algo de la vida de esta mujer? Bueno, dentro de un momento. Vamos a dejarlo ahí porque primero os voy a comentar de algún otro personaje como Guillermo Farel. Guillermo Farel fue un predicador del tiempo de la Reforma y fue compañero de Calvino, que como os he dicho fue uno de los más conocidos junto con Lutero. Este hombre, Guillermo Farel, fue un celoso predicador que llevó el mensaje de la Reforma a lo largo de toda Suiza y que preparó el terreno para un joven Calvino en Ginebra. Estos reformadores, Lutero, Calvino, son los más conocidos, como hemos dicho. Pero no te olvides lo que hemos venido viendo en esta historia de la Iglesia. No es que ellos llegaron ahí y lo hicieron todo. Hubo algunos precursores, hubo pre-reformadores. La Iglesia siempre ha estado activa, aunque en algunos momentos la mayoría de la Iglesia estaba corrupta
y aquello que se llamaba iglesia estaba totalmente en tinieblas y desviada de la verdad del Señor, no leían la Biblia ni la seguían, pero siempre Dios tuvo un remanente, siempre Dios ha tenido hombres y mujeres fieles que se han mantenido a pesar de las circunstancias y de sus propios defectos, pero que encontraron el camino en la palabra y se aferraron a ella y continuaron adelante. Entonces Calvino es muy conocido, pero no estuvo solo, y Guillermo Farrell fue uno de los que le acompañó y que asentó unas bases como preparándole el camino para que después Calvino, ahí en la ciudad de Ginebra, pudiese expandir bastante más toda esta predicación. Juan dice, creía que preguntaste por la mujer que también era una reformadora y la mencionaste un día. Sí, mencioné unos cuantos nombres, pero así como de pasada, no para que nos vayamos a detener en algunos de ellos, pero hoy vamos a hablar de la mujer de Lutero también. Pero antes estoy hablando de Guillermo Farrell. Farrell nació en el año 1489 en Gap, en Francia. Y creció en un entorno familiar que estaba muy vinculado a la Iglesia católica apostólica romana, que es pues básicamente lo que había en ese momento. Desde joven fue preparado académicamente, bien preparado, estudió en la Universidad de París bajo la tutela de Jacques Lefebvre Tepes, que era un filósofo y teólogo humanista francés que le enseñó griego, latín y hebreo. Y además lo introdujo a las nuevas ideas protestantes que había en ese momento, ¿no? Estamos alrededor del año 1000, ya pasando el 1500, y entonces en ese tiempo todas estas ideas protestantes están extendiéndose y son muy conocidas por toda Europa. Entonces este profesor de Guillermo le habló de estas ideas protestantes, sobre todo le expuso y le enseñó acerca de la justificación por la fe. Y aunque parezca mentira, eso en la iglesia no se predicaba, no se enseñaba, no se decía somos justificados por la fe y esto no es de nosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No se citaba la Biblia en cuanto a la salvación, se infundía miedo, temor para sacarle el dinero a la gente, pero no para conducirlos a la salvación. Entonces se dice que este maestro, Jacques Lefebvre, cuenta la historia que le profetizó y le dijo estas palabras: Hijo mío, Dios renovará el mundo y tú serás testigo de ello. Así le dijo este maestro que conocía las Escrituras y que le empezó a enseñar acerca de las doctrinas básicas de la Biblia y sobre todo la de la justificación por la fe. Y Farrell adoptó rápidamente estas ideas y su celo por ellas fue creciendo de una forma muy rápida. Eso ocurre cuando uno descubre la verdad de la Biblia y se enamora de la Biblia y entonces pone su fe en la Biblia. Bueno, entonces ocurre algo en el interior de la persona. Se graduó como magíster en artes y después de graduarse se convirtió en predicador. O sea, comenzó a predicar la Biblia, la palabra de Dios, en una ciudad francesa que se llamaba Meaux. Y allí su maestro Jacques le acompañó. Después de un tiempo tuvo que volver a su ciudad de origen, Gap, que habíamos dicho se llamaba allí en Francia, pero siguió predicando en su ciudad natal. Pero también tuvo que retirarse de esa ciudad. Se retiraba por las amenazas. O sea, la iglesia no quería que se predicase la Biblia. Fíjate qué barbaridad, ¿no? No queremos que se predique la palabra de Dios. Bueno, así que tuvo que recorrer algunas ciudades huyendo de una y de otra a causa de las amenazas que sufría. ¿Por qué? Por predicar la Biblia. Su predicación estaba dirigida en enseñar lo que la Biblia decía, pero al hacer eso atacaba a la figura papal, iba contra el Papa, enseñaba contra las imágenes,
enseñaba contra ideas como el celibato que se practicaban dentro de la Iglesia, y hablaba de todas estas nuevas ideas bíblicas que sonaban como muy extrañas para la gente común, que no estaba acostumbrada a escuchar la predicación de la Biblia, ¿no? En una ocasión sobre su trabajo de predicación, él mismo explicó lo siguiente, te voy a citar sus propias palabras en los libros que se han recogido de esa época. Él dijo, voy predicando a Cristo, quien murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Quien crea en Él se salvará. Los incrédulos se perderán. He sido enviado por Dios como mensajero de Cristo y estoy obligado a predicarlo a todos los que quieran oírme. Esa era una de las formas de predicar de Guillermo Farrell. Y la gente escuchaba esto y le sonaba todo muy extraño, porque nunca habían escuchado esto. La Biblia no se predicaba. Fueron los tiempos de oscuridad en el mundo, en Europa especialmente, donde la palabra de Dios estaba encadenada y muy pocos tenían acceso a ella. Gracias a Dios los que tenían acceso a la palabra eran iluminados y muchos creyeron y se convirtieron en todos estos predicadores. En 1523 decidió irse a Basilea, en Suiza. Dejó su país, Francia, para ir a Suiza, un nuevo país en el que su predicación iba a ser bien recibida. De hecho, fue uno de los pioneros del protestantismo en Suiza. Y allí conoció a Juan Ecolampadio, que también era reformador, y bueno, muy enseguida lo acercó al mundo protestante de Suiza. En Suiza el protestantismo ya se estaba extendiendo. Juan Ecolampadio, tenía contacto directo con Lutero, Martín Lutero, y se escribía cartas con Lutero. En algunas de estas cartas habló de Guillermo Farrell, y luego el mismo Farrell pasó por Zúrich, donde conoció también a Ulrico Zwinglio. ¿Os acordáis que es uno de los personajes que hemos hablado sobre él, de los reformadores más destacados? ¿Quién se acuerda de Ulrico Zwinglio? El nombre ese no se tendría que olvidar, ¿no? Es un nombre así como muy peculiar. De Zúrich fue a Estrasburgo y allí conoció a Martín Bucero. Martín Bucero es otro de los personajes destacados del protestantismo. Si no me da tiempo hoy, otro día hablaremos un poquito también de Martín Bucero. Y también conoció a Wolfgang Capito, que también era otro reformador destacado. Algunos diréis, ¿por qué estamos estudiando todos estos personajes? Bueno, para que nos demos cuenta que en medio del mundo de la corrupción que había dentro de la Iglesia, Dios tenía a estos hombres, porque todos estos eran religiosos, tuvieron su comienzo en la propia Iglesia Católica Romana y estaban dentro de ese mundo de tinieblas y de corrupción, pero tuvieron acceso a la Biblia, la leyeron, creyeron en ella, creyeron en Jesucristo y sus vidas cambiaron. Y muchos de estos dieron su vida por causa de este trabajo. Guillermo en 1526 quedó a vivir en Berna y se dedicó a trabajar allí como maestro en una escuela. Y esto lo hizo hasta que en 1528 el sínodo de Berna adoptó la reforma protestante como la religión oficial. Así que le dieron permiso legal a Farrell de predicar por donde quisiera en esas tierras. Esta es la mejor noticia que puede recibir un amante de la Biblia, un creyente en Cristo, que le digan, a partir de ahora puedes predicar todo lo que quieras, no te van a perseguir por eso en territorio suizo. Se lanzó a la aventura y comenzó a predicar en varios distritos de esta ciudad de Berna, como en Lausanne o en Neuchâtel. Predicaba en las calles, por las casas, en los mercados. O sea, el que siente este fuego de la palabra de Dios y tiene la oportunidad de predicar, no lo frena nadie. Hermanos, ojalá en este tiempo todos nosotros tuviésemos ese celo por predicar la Biblia, la palabra de Dios. Dios nos empuja a ello. Hace apenas 4 años no teníamos un estudio bíblico diario. Nos conformábamos con un culto dominical y un estudio los martes y poco más de eso.
Algunos igual se atrevían a buscar por internet y escuchar algún día alguna predicación. Un poco más atrás de eso, cuando no teníamos ni internet, pues igual las reuniones de iglesia eran un día, 2 días, y alguno pues leía la Biblia en su casa, leía algún libro cristiano, pero el Señor ha provocado cosas y nos empujó a esto, a estar aquí cada día 1 hora, cada día estudiando la Biblia, la palabra de Dios. Ojalá tengamos esa pasión, que la Biblia despierte en nosotros ese fuego de volcarnos a predicar a Cristo a todo el que se nos ponga delante, como hacía Guillermo Farrell. Predicaba por todas partes. En especial en este barrio bernés que se llama Neuchâtel. Allí especialmente predicó y consiguió un gran número de seguidores. Y como resultado, allí en ese lugar se publicaría en el año 1531 una traducción francesa de la Biblia que serviría de base para seguirla traduciendo a otros idiomas, porque fue la Reforma o algún pre-reformador como John Wycliffe y algunos así que se atrevieron a traducir la Biblia en otros idiomas, porque en la iglesia la Biblia estaba en latín, no estaba en otros idiomas. En esta ciudad, Neuchâtel, Farrell recibió una pequeña capilla en la que podía predicar, le abrieron las puertas. Pero al poco se le quedó pequeña, ya no cabía la gente se convertía a Cristo y querían escuchar más y más la Biblia, así que él los persuadió para que fuesen a la iglesia principal de la ciudad y se apoderasen de ella a la fuerza. La iglesia era propiedad del catolicismo romano en Berna, y entonces Farrell dijo: necesitamos una iglesia más grande. Así que alentó a su grupo de oyentes, de seguidores, de discípulos: vamos a la iglesia más grande de la ciudad, de Berna, y la tomamos por la fuerza y nos la quedamos para nosotros. Esa multitud entraron violentamente en la iglesia, destruyeron los altares, las imágenes, las estatuas, los crucifijos, y después de este acto, Farrell estaba así como se dejó llevar, ¿no? Se dejó llevar por el ambiente, por el entusiasmo de la multitud, exclamó esas palabras que quedaron registradas ahí en la historia. Él dijo: por la gracia de nuestro Señor tenemos ahora un grande y hermoso lugar en el que predicar, porque es hermoso ver todo lo que ha sido limpiado en la iglesia. ¿Cómo veis este acontecimiento? ¿Vosotros habréis participado en esto, algo así? ¿Tuvo bien? ¿Tuvo mal? ¿Qué creéis? En una nota más positiva, Guillermo fue clave para la unión entre los valdenses. Pedro Baldo provocó ese grupo que se conocía como los valdenses, y un grupo ascético y protoprotestante de la Edad Media en Piamonte, Italia, que compartía frontera con Suiza. Entonces él medió entre esos dos grupos y consiguió que se uniesen en una sola iglesia. Los valdenses se unieron a las iglesias reformadas de Francia y de Suiza en el llamado Sínodo de Chamforán y formaron ahora parte del nuevo movimiento reformista. Farrell los visitó en 1532 y les recomendó fundar academias, abrir iglesias. Él participó en recolectar dinero para ellos y les envió algunos maestros como Roberto Olivetán, que era un traductor de la Biblia, y este era primo de Calvino. Bueno, os he preguntado qué os parece lo de tomar a la fuerza con violencia una iglesia católica para quedársela como protestantes. Bueno, nunca hay que usar de la violencia, y menos ir robando, apoderándose de cosas que no son tuyas. Si la iglesia era católica romana, pues que la usen como quieran, ¿no? Si necesitamos una iglesia más grande, pues la construimos, la compramos o nos reunimos en una plaza o donde sea, ¿no?
Recuerda que tienen el respaldo de las autoridades, no era necesario igual usar de esta violencia. Bueno, hay mucho que decir de Guillermo Farrell, ¿no? Pero no os lo voy a comentar todo porque no os quiero cansar. Te voy a leer algo que él dijo. Está recogido en los libros. Él dijo: no tienes otra razón para rechazar mi solicitud que tu amor por el estudio, pero te digo, en el nombre de Dios Todopoderoso, que, si no te unes a mí en la obra del ministerio, Dios te castigará por preferir tu propio placer antes que el servicio del Señor. O sea, era una predicación así como muy persuasiva, muy insistente. En cierta medida la predicación siempre tiene que ser así. Siempre tenemos que insistir. Pablo le decía a Timoteo que predicase a tiempo y fuera de tiempo, persiste, insiste, ¿no? O sea, Pablo le decía, predica, 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 no te conformes con ahí decir 4 palabras y ya está. Esa urgencia es la que nos falta a la iglesia de este tiempo. Tenemos que insistir en que la gente escuche la palabra de Dios. Muchos se van a reír y nos van a rechazar, pero algunos escucharán. Farrell entró en contacto con Calvino, como antes os decía. Él estaba en Ginebra en este momento. Me he saltado cosas, no lo estoy explicando todo. Guillermo Farrell fue a Ginebra y allí fue a encontrarse con Juan Calvino. Él lo identificó como un joven predicador con gran talento. En 1536 Calvino tenía 27 años. Había venido escapando de Francia hacia Basilea y allí pues estaba estudiando y estaba aprendiendo y estaba conociendo la Biblia y empezando a predicar la Biblia. Entonces en Ginebra se encontraron los dos, Guillermo Farrell y Juan Calvino, y cuando ese día se conocieron, Farrell persuadió a Calvino de que se quedara en esta ciudad, en Ginebra, y que trabajara allí como su asistente. Quédate conmigo y trabaja para mí, le dijo. Me tienes que ayudar a construir una nueva iglesia protestante. Y con esa predicación que antes decíamos, ¿no? Así le hablaba a la gente. No tienes razón para rechazar mi solicitud. Tienes que amar el estudio. Si rechazas, estás rechazando a Dios, y hablaba así de esta forma y les persuadía de esta manera. Así que durante 2 años Calvino y Farrell trabajaron juntos en la Reforma allí en Ginebra y durante este tiempo los dos hombres desarrollaron una cercana amistad. Esto fue así hasta que el Senado ordenó el destierro de ambos. La razón, ¿por qué los echaron? Si parece que les habían apoyado hasta ahora. Bueno, la razón era que parte de la élite de la alta sociedad de Ginebra consideraba que la predicación de Farrell y Calvino se había convertido muy radical, les molestaba. Y donde está el dinero está el poder. Entonces no les gustaba la doctrina que estaban predicando, la manera en la que predicaban. Así que el Senado de la ciudad de Ginebra terminó expulsándolos de esta ciudad. En parte, los que se oponían a ellos, en parte estaban justificados, porque algunos se opusieron a ellos por la nueva doctrina que estaban predicando. En su día recuerda que dijimos que algunas de las cosas que Calvino enseñaba no las compartimos, no estamos de acuerdo, como la predestinación en las dos formas que él enseñaba. Por un lado, todos los que tienen que ser salvos, Dios ha decidido quién se salva. Ha dicho, tú te salvas, tú te salvas, tú te salvas. Están predestinados a ser salvos. Y de igual forma, los que se van a condenar están predestinados a condenarse. Dios ha dicho, tú y tú te os vais a condenar, ¿no? Y evidentemente esa doctrina no la compartimos. No creo que eso sea parte del Dios de la Biblia ni de lo que la Biblia enseña. Hay mucho más argumento acerca de que la salvación depende de la decisión de la persona y no de que Dios decida quién se salva. Y para nada va con el carácter de Dios, porque dice la Biblia que Dios no quiere que nadie se pierda. Si fuera Él el que decide tú y tú te salvas, habría decidido que se salven todos, te lo aseguro, porque Dios ama
de tal manera al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no todo aquel que yo decido, sino todo aquel que en Él cree, se pueda salvar. Entonces entiendo que algunos en Ginebra se sintiesen molestos por alguna de las formas en las que Lutero y Farrell estaban predicando. ¿Fue positivo la predicación de Farrell y de Calvino? ¿O como había algunas doctrinas equivocadas, no los podemos aceptar? Y como, bueno, ellos jugaron su papel importante en la expansión de la Reforma. Entonces ahí está bien. En una confesión, o sea, hay una confesión redactada por Farrell y Calvino, y esa confesión se tituló, fue un libro y se tituló Confesión de la Foi, en francés. Y fue una confesión para los habitantes de Ginebra, de Genève, y fue aprobada por el Consejo de la ciudad de Genève, y fue publicada en 1536. Esta confesión consistía en 21 artículos y su fin era que sirviera como una confesión de fe general para la unidad y la armonía de todos los que creían en este movimiento de la Reforma, liderada por Farrell y por Calvino, o Calvino y Farrell. Entonces estaba basada solamente en textos de la Biblia, pero bajo la interpretación de ellos, bajo la interpretación de algunos reformadores. En gran parte, y eso es positivo, estaba inspirada en el catecismo mayor que había escrito Lutero. Entonces, esta confesión de fe comenzaba así. Te voy a leer el primer párrafo. Decía: la palabra de Dios es la regla de fe. Solo hay un Dios, quien debe ser adorado en espíritu y en verdad, y en quien debemos poner toda nuestra confianza, sabio, poderoso, justo, clemente y misericordioso. Es el único Señor de la conciencia y su voluntad es la única norma de todo bien, por lo que debemos ser guiados únicamente por sus leyes perfectas. ¿Estás de acuerdo con esta confesión de fe que está fundamentada principalmente en el Catecismo Mayor de Lutero? Bueno, creo que sí, que podemos estar de acuerdo, ¿verdad? Bien. ¿Alguien sabe cómo se llamaba la esposa de Lutero? No vale ponerse a buscarlo ahora, en internet. Me gustaría saber si alguien, me gustaría saberlo así como experimento, ¿no? Si alguien de los que estáis escuchando sabéis cómo se llamaba la esposa de Martín Lutero. ¿Por qué pregunto? Porque una gran mayoría no saben cómo se llamaba la esposa. Y jugó un papel muy importante en la Reforma. De hecho, ella es catalogada como una de las reformadoras importantes. Entre todos estos nombres que estamos barajando, Savonarola, Calvino, Lutero y otros muchos, este mismo Farrell, una de las piezas claves y considerada como una de las reformadoras importantes era la esposa de Lutero. Y creo que ninguno de los que estáis escuchando, Juan dice, yo no lo sé, Víctor, pues ni se sabe, ¿no? Algunos igual sí os suena ahora cuando yo lo diga, pero te quiero mostrar que a veces hay personas que fueron usadas por Dios de una manera importante, pero que quedaron muy en el anonimato. Por lo que sea, en este caso algunos dirán porque era una mujer, en otros casos simplemente porque no se les dio publicidad, no destacaron. A veces hay nombres a los que Dios ha usado poderosamente y ni sabemos quiénes eran, ¿no? Se llamaba Catarina von Bora, así se llamaba la esposa de Lutero, Catarina von Bora. Y es considerada, como te digo, una de las figuras más importantes de la Reforma. Y no solo por ser la esposa de Lutero, que también, porque en su papel de ayudar a definir la vida en su casa con Lutero, pero fuera de eso, ella aportó muchísimo en la Reforma protestante.
Martín Lutero la llamaba amada. Esos apodos cariñosos que entre matrimonios a veces uno puede usar, ¿no? Y Martín Lutero a su esposa Catarina la llamaba amada, o también la llamaba a veces mi amor verdadero. Y con mucha frecuencia la llamaba mi encantadora Kate. Kate, diminutivo de Catarina. Mi encantadora Kate. Pero es interesante un detalle aquí, que quizás os va a sorprender a algunos. Pero Martín Lutero y Catarina von Bora no se casaron por amor. ¿Sabéis eso? ¿Lo sabíais? Se casaron por otros intereses, pero no fue por amor. No es que se conocieron, se enamoraron y dijeron, vamos a casarnos. Ahora os voy a ir contando un poquito de la historia de Catarina, o de Kate, como decía Lutero, mi encantadora Kate. Porque, aunque no se casaron por amor, con el tiempo este matrimonio se convirtió en un verdadero ejemplo de lo que debía ser una familia creyente, una familia que tenía sus fundamentos en la Biblia, en la palabra de Dios. Os voy a compartir imagen para que podáis ver el aspecto que tenía Catarina. Este es un cuadro, un retrato que se hizo de ella, una pintura, un pintor la retrató así. Así que ahora ya sabéis el nombre y le podéis poner cara a Catarina. Ahí está. Bien, pues se la conocía como la monja fugitiva. Nació en 1499, al sur de Leipzig, en Alemania, en una familia de nobles que habían caído en la pobreza. La familia era de Sajonia. Tenía 3 hermanos varones y una hermana. Y su madre murió cuando ella tenía 5 años. Su padre se volvió a casar y envió a Catarina a un convento de monjas. En 1515 ella tenía 16 años. Y en ese momento, con 16 años, tomó los votos de monja, se hizo monja en el convento al que fue enviada. Allí aprendió a leer, a escribir y adquirió algunas nociones del idioma del latín. Después de varios años, como religiosa, Catarina se interesó cada vez más por el movimiento de la Reforma. En esos años, estamos hablando del 1515, 16 años, es llevada a un convento, se hace monja, y en ese tiempo, y los años posteriores, todo el movimiento de la Reforma se está extendiendo por todas partes, la gente está escuchando mucho. Recuerda, ella está en Alemania, y Alemania, Suiza, hemos hablado de eso, los países nórdicos, alguna parte de Francia, se convirtieron en los grandes territorios de la Reforma. Entonces ella empezó a escuchar acerca de la Reforma y se empezaba a interesar mucho por estas enseñanzas de la Reforma, a la vez que se desencantaba y se alejaba más de todo lo que era la vida en el convento. Y comenzó junto con otras monjas a conspirar para escaparse, para huir del convento. Esto era una decisión, y si lo llevaban a cabo era una acción muy peligrosa, porque estaba castigada con la muerte. La Iglesia Católica Apostólica Romana castigaba con pena de muerte a monjes y monjas que abandonaban el oficio y huían. Si los atrapaban, los ejecutaban. Estaba bajo pena de muerte. Entonces, cuando Catarina escapó, buscó a Lutero, rogando que la ayudase, porque ella sabía que lo que había hecho estaba penado con la muerte. Entonces fue a buscar a Lutero, lo encontró y le pidió que la ayudase. Ella quería conocer más de todo este movimiento de la Reforma y necesitaba protección porque podía ser apresada y podía ser ejecutada. Era una noche muy fría,
del mes de abril en Alemania, Catarina y otras 11 monjas se escondieron silenciosamente en una carreta de pescado que salía del convento y estuvieron escondidas en la carreta durante mucho tiempo. El conductor de la carreta se llamaba Leonard Kopp, que era comerciante. Y ellas escondidas en la carreta, Leonard Kopp salió con su carreta del convento, se fue y allí estuvieron escondidas durante mucho tiempo hasta que finalmente pues salieron de la carreta cuando ya estaban lejos del convento. Viajaron desde el convento que estaba en Nipschen, en Alemania, en una fuga en la que Lutero les ayudó. Como os he dicho, fueron a buscar a Lutero pidiendo ayuda y el mismísimo Martín Lutero les ayudó en esta fuga planeada. Ellas se arriesgaban a ser castigadas como criminales y los que las ayudaban también podían ser acusados como criminales. Y si las atrapaban, podían ser encarceladas, torturadas o incluso ser ejecutadas. Las familias las rechazarían por completo, porque si se convirtieron en monjas fue con el respaldo o con la iniciativa de sus familias. Así que era una acción muy valiente y muy arriesgada. El hecho de decirnos huimos del convento, porque era quedarte totalmente sola. Una monja que abandonaba así se convertía en una prófuga, donde las familias la iban a rechazar, donde no iban a tener ayuda o respaldo de nadie y donde las podían apresar en cualquier momento y ser castigadas. Porque lo bueno es que se las reconocía, o sea, se notaba que eran religiosas, ¿no? Entonces su mayor opción era encontrar un marido, a alguien que quisiera casarse con ellas y darles una posición como esposa, o también encontrar alguna forma de trabajo. Catarina no encontró ni marido ni trabajo, y después de haber experimentado 2 propuestas fallidas de matrimonio, o sea, tuvo 2 pretendientes, Lutero se sintió responsable de la situación de esta ex monja. O sea, Lutero sintió carga por ella, la ayudé a escapar y se le están agotando las posibilidades de salir de ese peligro, ¿no? de que sea ejecutada y de encontrar una forma de vida. Así que Lutero le ofreció, cásate conmigo, pero no por amor, como antes os he dicho. O sea, fue un matrimonio raro, ¿no? Extraño. Cásate conmigo, yo te daré una posición como esposa. Y Catarina dijo, yo aceptaré, pero con una condición. Yo me casaré contigo. Bueno, tenía 2 opciones. Ella tenía un amigo que se llamaba Nicolás von Amsdorf. Y ella dijo, ¿me puedo casar contigo, con Lutero, o me puedo casar con mi amigo Nicolás von Amsdorf? Son mis 2 únicas opciones, pero como un favor. O sea, si Lutero accedía a casarse con ella era para hacerte un favor, pero no porque se amasen, no porque sintieron que tenían que casarse, ¿no? Entonces finalmente fue Lutero el que aceptó, dijo, está bien, me casaré contigo en estas condiciones, así como amigos, ¿no? Y entonces se casó. El 13 de junio de 1525, Martín Lutero y Catarina se casaron, se convirtieron en un matrimonio. Entonces fue un paso social, más que un matrimonio así normal, fue un paso social, ¿no? Pero para Catarina, ella contó después que esto fue muy interesante para ella, porque ella había nacido, como os he dicho, en una familia noble que llegó a empobrecerse. Entonces muchas historias describen los intentos de Catarina por enseñar modales a Martín Lutero. Ella había sido educada dentro de la clase noble y Martín Lutero venía de una familia campesina, sin modales, ¿no?
Y entonces, pues, te cuento estas anécdotas porque eran como el matrimonio se fue convirtiendo en una serie de actividades así, ¿no? Ella quería enseñarle modales a él no le salían, se reían, o sea, empezaron a encontrarse en el mundo del afecto, del amor, del cariño, ¿no? Dice, por ahí hay un refrán popular que dice que como dice, el cariño hace al roce o al revés, no sé, algo así, ¿no? O sea, el hecho de convivir con alguien y llevarse bien, pues les llevó a empezar a amarse, a quererse y a convertirse en un matrimonio más normal, ¿no? Un amigo de Lutero se llamaba Philip Melanchthon, que es otro de los personajes, quizás otro día hablemos de él también, destacados en la Reforma. Eso, el roce hace el cariño, dice Juan en Bermudo. No me salía la frase. Gracias por vuestra colaboración y ayuda cuando me quedo ahí atrancado en algo que intento recordar, ¿no? Entonces, tuvieron que soportar presión social, porque algunos, como este amigo de Lutero que también jugó un papel importante en la Reforma, Philip Melanchthon, algunos creían que el matrimonio con una ex monja podía resultar en un escándalo que podía afectar de alguna manera a la causa protestante. O sea, algunos creían que el matrimonio de Lutero con Catarina, una ex monja, no era bueno para la obra que estaba haciendo Lutero. Y hubo mucha presión social contra ellos. Pero a pesar del ambiente raro, tumultuoso, por este matrimonio extraño y que algunos no compartían, la relación matrimonial fue encontrando el cariño, fue surgiendo el amor, fue dando fruto, se convirtió en una relación fiel y duradera. El matrimonio, la pareja, se mudaron a un nuevo hogar en Wittenberg y Catarina fue pionera en una nueva vocación que había estado ausente por siglos. ¿Cuál era esa vocación? Se convirtió en la esposa del pastor. La mañana después de su boda, Catarina inició su nueva vocación al servir el desayuno a los pocos amigos que habían asistido a la ceremonia la noche anterior. O sea, fueron a la boda, se quedaron a dormir y fueron muy poquitos los que asistieron a esa boda. Como os he dicho, no estaba muy claro lo de esa boda, pero ella se levantó por la mañana y empezó a hacer su vocación de esposa del pastor y sirvió el desayuno a los pocos amigos de Lutero que habían asistido a la boda. El papel de Catarina como esposa del famoso reformador, entre otras cosas, fue madre de 6 hijos biológicos, tuvieron 6 hijos, Lutero y ella, y adoptaron varios niños huérfanos, los adoptaron como hijos. Se convirtió en la gerente de su casa pastoral, que esto fue algo así como algo nuevo dentro del mundo de la Reforma, y por lo tanto ella se convirtió en un modelo para las esposas de pastores protestantes de esa época. Los reformadores establecieron firmemente el papel de la esposa como un ministerio muy importante con bases teológicas y bíblicas. O sea, le dieron una nueva dignidad a la mujer cristiana, porque las incluyeron en el trabajo de la predicación del Evangelio y de la Biblia. O sea, ser la esposa de un pastor no era simplemente ser ama de casa. El movimiento de la Reforma les otorgó esta dignidad. O sea, la esposa o venía preparada o se preparaba teológicamente, estudiaban la Biblia, se preparaban, no para ser una esposa, no, para ser parte del movimiento de la Reforma. Tú sabes que según cada época la mujer ha jugado un papel en la sociedad y muchas veces la mujer ha quedado en un segundo plano por los ambientes machistas de según qué épocas y según qué contextos sociales. Pero el protestantismo, ¿por qué? Porque tiene una base bíblica y en la Biblia la mujer no está en desventaja, la mujer en la Biblia no está marginada. La Biblia no es machista, Dios no es machista. La sociedad en la Biblia sí, el judaísmo sí era machista,
Pero en Cristo, en el Nuevo Testamento, Pablo dice ya no hay mujer ni hombre, además de no hay griego, no hay gentil ni judío y no hay esclavo ni libre, pero ahí dice no hay hombre ni mujer en Cristo, todos somos iguales. Esa es la idea. Entonces ahí las mujeres esposas de los pastores obtienen esta nueva dignidad porque se las considera parte del trabajo en el ministerio del Evangelio. Antes de esto las mujeres eran vistas solamente como, bueno, se las podía considerar como piadosas si se convertían en monjas, en religiosas, de esta manera. Fuera de esto no contaban para nada en el mundo cristiano. Las feligresas que asistían a la iglesia asistían para escuchar, pero con ellas no se contaba para nada. Pero ahora cuentan con ellas para todo lo que Dios quiera utilizar en sus vidas. Voy a volver a compartirte imagen de otro cuadro de Catarina, pintado en otro momento, por otro pintor, para que te quedes un poco más con su cara. Sin duda, bueno, hay un refrán, hay un dicho que dice que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. ¿Has escuchado ese refrán? Bueno, sin duda la vida de Lutero, su obra, su ministerio, todo lo que él fue e hizo no habría sido igual, todos los historiadores están de acuerdo en eso, si no se hubiese casado con esta mujer. Para Catarina, su nueva vocación implicó cuidar a Lutero, apoyar su trabajo, viajar, nutrir a sus hijos y una amplia variedad de tareas relacionadas con la casa pastoral. Ella renovó el abandonado monasterio agustino, que servía como su casa, o sea, ellos se fueron a vivir en un antiguo monasterio, y ella lo renovó totalmente, y ahí podía recibir a invitados que se quedaban en su casa. Tenía su casa 40 habitaciones. O sea, ahí recogía gente, algunos venían huyendo y los refugiaban ahí, otros venían para trabajar en la difusión de la palabra. O sea, fue toda una mujer sabia, bien organizada. Ahí dice la historia que llegó a servir comidas hasta 40 personas regularmente. Y se llegaron a dar comidas especiales con invitados de hasta más de 100 personas. Consiguió construir un hogar que se autosostenía, porque para recoger a 40 personas y darles de comer y todo, eso era mucho gasto. ¿Cómo lo conseguía? Tenía del fruto que daba la tierra, tenía cultivos de la tierra, preparaban en la propia casa, no ella sola, tenía ayudantes, sirvientes, preparaban pan, queso fresco, tenían animales que criaban para proporcionar alimentos a la familia y a los invitados y a todos los huéspedes. O sea, esta mujer se convirtió realmente en una bendición, no solo para Lutero, sino para un montón de creyentes que encontraron refugio en su casa. Y todo lo llevaba ella. Lutero estaba dedicado a enseñar, a predicar, pero por eso os digo el papel importante que esta mujer jugó. En esas épocas las enfermedades estaban muy extendidas, había plagas terribles en Europa, y ella llegó también a remodelar parte de su casa para convertirla en un hospital, y allí estuvo cuidando a enfermos. Hubo otras mujeres que se ofrecieron para ayudarla, se convirtieron también como en enfermeras. Y Lutero confiaba en su esposa de tal manera que él la dejaba que liderase todos estos asuntos. Incluso a veces Lutero dice en la historia que venía a consultarle a su esposa temas relacionados con la iglesia, con la teología, con ideas bíblicas. O sea, Lutero se apoyaba en ella para a veces resolver cuestiones teológicas y dilemas doctrinales. La familia, Lutero, su esposa, sus hijos, nunca gozaron de un bienestar económico, nunca se podía decir que fueron ricos o que fueron una clase alta, porque lo único que los sostenía era el poco dinero que recibía Lutero y los recursos que conseguían. Algunos de los que se alojaban podían permitirse pagar algún tipo de alquiler,
y vivían pues de lo que la tierra y los animales que criaban les daban, ¿no? Entonces, de acuerdo con la visión de los reformadores de que toda la vida es espiritual, Catarina no distinguió entre las tareas prácticas y espirituales y así encontró combustible para su trabajo diario en el que sirvió a Dios en todas estas tareas. Así lo decía ella, yo sirvo a Dios en todas estas tareas. Catarina también participaba en algunas charlas, algunas eran charlas de sobremesa, que los luteranos organizaban en su casa, comían juntos y ahí había maestros y teólogos y discutían. Y en muchas de esas charlas Catarina participaba y discutía juntamente con ellos. Sabía bastante latín, conocía muy bien las escrituras, tanto que participaba en acalorados debates en esas sobremesas o aún en momentos mientras se reunían ahí para hablar de estas cosas. Y su esposo siempre le alentó a ella y ella fue un gran apoyo para Lutero. Ella siempre consideró que su matrimonio era una tarea que Dios le había asignado. Y aunque no se casó por amor, la relación convirtió su matrimonio en un hogar lleno de amor y por lo tanto de felicidad. En el año 1542 Catarina y Lutero lloraron la pérdida de su hija, una hija que con 13 años se llamaba Magdalena. Murió, falleció. Lutero escribió las siguientes palabras: mi esposa y yo solo debemos dar gracias con alegría por la partida tan feliz y un bendito final para Magdalena. Sin embargo, la fuerza de nuestro amor natural es tan grande que no podemos hacer esto sin llorar y llorar en nuestros corazones, o incluso sin experimentar la muerte nosotros mismos. Ese dolor que Lutero manifestó en estas palabras sería solamente comparable al dolor de Catarina, que sentía por su hija y que años más tarde, en 1546, con el fallecimiento del propio Martín Lutero. O sea, Lutero murió antes que Catarina. Y una de las pocas cartas que Catarina escribió que hayan llegado hasta nosotros, refiriéndose al momento en el que Lutero había muerto, os voy a leer las palabras de Catarina. En verdad estoy tan triste que no puedo expresar mi gran dolor a ninguna persona, y no sé cómo soy y siento. No puedo ni comer, ni beber, ni dormir. Si hubiera sido dueña de un imperio y lo hubiera perdido, no me hubiera sentido tan mal como me sentí cuando nuestro querido Señor Dios quitó de mí, y no solo de mí, sino de todo el mundo, a este hombre querido y digno. Tras la muerte de Lutero, Catarina huyó a Torgau debido al brote de la peste negra que Europa estaba sufriendo y desolaba por todas partes, morían por millones. Y en este lugar al que ella huyó, sufrió un accidente en su carroza y a consecuencia de ese accidente quedó herida y 3 meses después también ella falleció. En 1552 ocurrió eso. En una ocasión Martín Lutero dijo, te cito sus palabras: no hay compañía, comunión ni relación mejor ni más encantadora, amigable y amorosa que la de un buen matrimonio. Más allá de su historia de valentía de amor, el mayor legado de Catarina fue la fortaleza de su fidelidad hacia la causa que con su marido los dos compartían. Fue fiel a su marido porque Lutero era fiel a Dios. Y fue un ejemplo de fe y de piedad para todos los creyentes, la Iglesia en ese tiempo. La historia ha considerado a Catarina una de las mujeres más importantes de la Reforma debido a su papel en definir el modelo de la mujer que tiene que tener la familia cristiana. ¿Qué te parece? ¿Conocías de la historia de Catarina? ¿A qué es interesante? Una mujer de fe, valiente. Bueno, pues esa fue esta mujer, Catarina. Y tengo que terminar porque se nos ha hecho la hora. Otro día hablamos de algunos
el próximo sábado quizás, si Dios quiere. Nos quedan por ahí algunos reformadores importantes como John Knox o William Tyndale. Son nombres que tenemos que repasar y mirar también sus vidas por el papel importante que jugaron. Espero que os haya gustado el estudio. El estudio de historia de la Iglesia siempre es un poco así distinto a lo que normalmente hacemos, pero creo que es muy interesante ver la vida de estos hombres y mujeres y reconocerles el trabajo que hicieron para que el Evangelio se extendiese, y gracias a su trabajo y a lo que Dios hizo en ellos haya llegado hasta nosotros también el Evangelio en el tiempo. Queridos hermanos, mañana es domingo, ya será 28 de enero, estamos al final de enero, es el último domingo de enero. Y como todos los domingos, si Dios quiere, vamos a tener nuestro culto dominical. Antes compartí por ahí el letrero, el cartelito del título de la predicación de mañana. Prudentes como serpientes y sencillos como palomas, porque es la segunda parte de la predicación de la semana pasada, como ovejas en medio de lobos, porque la segunda parte del versículo Jesús dijo: yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Así que mañana Dios nos va a hablar, a mí me está hablando y creo que a todos nos va a seguir hablando. Siempre que abrimos su palabra, Dios nos habla. Nos ponemos en sus manos, Él trata con nosotros. Queridos, si Dios quiere, 11 de la mañana, nos vemos en persona, los que podáis venir, en directo por internet, YouTube, Facebook, y si no podéis verlo en directo, porque los hermanos que están en Hispanoamérica, allí en el continente americano, para ellos es bien de madrugada, las 11 de la mañana de España, entonces muchos no podéis a esa hora, así que si lo veis en diferido, pues ahí estaremos. Y por la noche, si Dios quiere, 9 de la noche, Apocalipsis. Volvemos otra vez ahí, otra semana que pasó rápida. Un abrazo, queridos hermanos, que Dios os bendiga. Y si Dios lo permite, mañana seguimos. Hasta mañana.